Bienvenidos latinos y latinas. Como un fantasma, así es el gobierno o el supuesto gobierno del autoproclamado presidente encargado de Venezuela, el diputado Juan Guaidó. Todos hablan de él, pero nadie puede presentar una sola prueba de que ejerza el poder del Estado, las instituciones públicas, como tal en la realidad. No existen esas pruebas. Así tampoco la imagen de Venezuela que se ha vendido al mundo con Guaidó supuestamente al frente del Estado. La politóloga española especializada en relaciones internacionales Arantza Tirado develó este año a través de videos que se hicieron virales en las redes sociales principalmente porque en los medios no se publican, la falsedad de los medios que confabulados con el poder del norte o de los Estados Unidos intentan convencer al mundo, al planeta entero de que hay una injerencia en el país sudamericano y que el derrocamiento del gobierno actual es lo ideal para mejorar la situación de Venezuela. Arantza, quien ha permanecido 4 veces en Venezuela y conserva un vínculo desde hace 15 años con este país, nos acompaña hoy desde Barcelona en Clave Política para contarnos su experiencia sobre la realidad de Venezuela y, por supuesto, el enfoque que hacen los medios, líderes políticos y algunas incluso organizaciones sociales. ¿Qué tal, Arantza? Bienvenida, qué gusto tenerte por acá. Gracias, el gusto es mío. Bueno, de entrada lo que me gustaría conversar contigo es hasta qué punto lo que se refleja en los medios de comunicación corresponde a la realidad, que ya lo sabemos, pero de qué manera se manipula, cuáles son los detalles, cuáles son esos resortes que mueven los medios, los políticos, las organizaciones, las ONGs para colocar a Venezuela prácticamente en el caos. Bueno, yo creo que, como bien dices, es una operación muy bien orquestada, donde no solo participan los medios, podríamos decir que los medios son el brazo ejecutor de unas líneas que vienen de más arriba y que consisten en una operación claramente de guerra psicológica para colocar la idea de que Venezuela, en este caso, en otros momentos históricos fueron otros países, pero en este caso pues Venezuela es un mal gobierno, en Venezuela hay una crisis humanitaria, Venezuela es una dictadura, el presidente Maduro no fue elegido democráticamente, en Venezuela no se respetan los resultados electorales, etcétera, etcétera. Entonces, hay esa orquestación, por decirlo de alguna manera, en la que los medios son la cara más visible, tiene muchos actores que hablan a la vez, tienen el mismo discurso, por ejemplo, en el ámbito académico, con papers académicos que refuerzan estas ideas, en el ámbito político, con líderes de partidos políticos, aquí lo vemos en España, de la derecha, siguiendo el mismo libreto, o en el ámbito cultural, ¿no? Como vimos cuando el concierto del día 22 de febrero en Cúcuta, donde tenemos el Frente Cultural de la Guerra Psicológica en acción, haciendo un supuesto concierto por la paz que realmente pues tiene mucho de político, por mucho que los artistas que participaron negaran la cualidad política de ese concierto. Entonces, bueno, es un manual, como digo, coordinado, que se basa en estos principios, casi podríamos decir gobelianos, de repetir una mentira hasta la saciedad para que cale en las mentes de la gente, que es a donde va dirigida la guerra psicológica, a ganarse la opinión pública mundial para posteriormente ejecutar acciones de otro tipo. Claro que sí, pero de todas maneras lo que acabas de mencionar, el tema de repetir las mentiras, ¿hasta dónde de tu experiencia efectivamente son mentiras? El desabastecimiento, la falta de condiciones básicas para el desarrollo de la vida humana. Tú has estado ahí, has podido constatar, hay dificultades efectivamente en Venezuela, pero esas dificultades son de la magnitud que se proyectan en el exterior. Hay dificultades, sin duda, hay una crisis económica, que por cierto Venezuela no es el único país que tiene una crisis económica. De hecho, durante un tiempo, cuando Europa, Estados Unidos y otros países estaban en crisis económica ya, Venezuela todavía se estaba salvando gracias a los altos precios del petróleo y a las políticas sociales. Ahora ha caído en la crisis económica seguramente por motivos distintos, que ese es el tema. ¿Por qué no explican nunca las causas de los problemas económicos que existen indudablemente en Venezuela? ¿Por qué no explican
las causas de la hiperinflación que se padece ahora mismo. En otros momentos hubo desabastecimiento porque hubo una guerra por parte de los comerciantes para acaparar los productos y esconderlos, pese a que el gobierno les daba los dólares para importarlos a precio preferencial, desaparecían ciertos productos, sobre todo productos de primera necesidad, y ahora la estrategia es diferente. Ahora hay los productos, pero hay hiperinflación. Porque nunca en los medios se debaten sobre las causas para que podamos entender realmente qué es lo que está sucediendo en Venezuela. Por otra parte, los medios no es que digan que hay una crisis, es que directamente mienten cuando dicen literalmente, como yo he escuchado en la televisión española, que no hay pan en Venezuela. Y es absolutamente falso. Y eso es lo que yo quería demostrar con mis vídeos y es a quien yo quería responder. Claro que hay pan. Ahora hay pan a un precio caro en determinados comercios, entonces hay que explicar si no alcanzan los salarios, por qué no alcanzan los salarios, quién pone los precios, los pone el gobierno o los pone la empresa privada. Todo este debate pues no se da en los medios y es un poco paradójico porque se supone que son medios de comunicación y también de información, pero no dan las herramientas para que la gente se pueda informar, solo hacen propaganda y además unilateral en un sentido muy determinado. Sí. Ahora, entonces, en estas circunstancias, ¿qué rol está jugando la oposición, Arantza? Porque una de las cosas que en el debate público, político, por fuera de Venezuela, en un cierto segmento de los medios, de la política, está el reconocimiento primero de un diputado que, apelando a un artículo de la Constitución, que no lo lee en completo, se autoproclamó. Y entonces, ¿qué rol juega la oposición encabezada por el señor Guaidó dentro de Venezuela? No hablemos por fuera, sino dentro. ¿Qué rol juega? ¿Se reúne, participa, toma decisiones? ¿Qué es lo que pasa al interior de Venezuela con la oposición? Yo creo que el rol de la oposición venezolana es bastante subalterno a las directrices de Estados Unidos, porque aunque pueda parecer que ellos están encabezando todas las estrategias o toda la agenda política o la iniciativa, realmente yo los veo como esperando directrices para actuar y un poco dubitativos, porque todo el mundo que conoce un poco la naturaleza de la oposición venezolana y que ha estudiado su evolución en estos años sabe que pese a que hasta hace poco se llamaban Mesa de la Unidad Democrática, que eso implosionó, pues implosionó precisamente porque no eran ni democráticos ni eran unitarios, sobre todo. Hay diferentes familias, diferentes corrientes. De hecho, cuando el señor Guaidó se autoproclamó, a las horas o al día siguiente salió un vocero de otro partido que no es de Voluntad Popular, que es el partido del señor Guaidó, a decir que ellos no estaban al tanto y que tampoco estaban muy de acuerdo con esa autoproclamación, ¿no? Y para mí lo evidente, también para conectar la influencia o la injerencia de Estados Unidos, es escuchar al presidente Trump, que valida esta supuesta presidencia virtual al cabo de media hora vía Twitter, una situación totalmente inédita en la historia, o el mismo encargado representante para Venezuela de Estados Unidos, el señor Elliot Abrams, que hace declaraciones abiertamente injerencistas demostrando cuál es su participación en esta estrategia no nueva, pero reiterada, de derrocar el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, la oposición se presta a esa voluntad de Estados Unidos, obviamente, porque también obtiene un beneficio económico y también político, porque han sido desplazados de la política, o sea, del gobierno, porque ellos podrían seguir haciendo política, pero se han negado a hacer política. Están claramente en una deriva golpista desde hace mucho tiempo. Claro que sí, pero entonces en función de esta misma dimensión de la política, ¿hasta dónde la influencia que pueda tener un actor político como Juan Guaidó influye en el cambio de percepción que tienen los venezolanos? Te pregunto en calidad de politóloga porque si miramos en perspectiva histórica, lo que ocurre en este momento con la supuesta existencia de un presidente al interior del país, cuando hay uno legitimado conduciendo el Estado, afrontando los problemas, no cambia la percepción de la gente, en la gente eso confunde, en la gente eso le crea incertidumbre, le crea desasosiego. ¿Qué es lo que pasa de tu experiencia vivida ahí? Bueno, lo que yo me encontré es que, paradójicamente, yo no encontré el gobierno de Guaidó por ningún lado, no existe. Esto es un gobierno virtual que existe en las redes sociales, en los medios de comunicación y en la voluntad
de los seguidores del señor Guaidó y de sus padrinos de Estados Unidos. Pero a efectos prácticos, un gobierno pues se supone que legisla. Cuando hay un gobierno que gobierna y controla, se supone, el Estado, pues va a hacer trámites frente a esa administración que controla ese gobierno y no tienen control de nada. Ni siquiera tienen, por mucho que hayan declarado algunos, les hayan puesto cargos ficticios, ¿no?, de representantes diplomáticos, no tiene ninguna embajada paralela. Es más, en los medios de comunicación ya empiezan otra vez a llamarlo presidente de la Asamblea Nacional. O sea, ya le han salvando a Estados Unidos, no le llaman presidente interino ni presidente encargado. Entonces, mi impresión, mi vivencia fue que el gobierno de Guaidó no tenía presencia, no existía. No sé si es un debate entre los venezolanos. Seguramente para los venezolanos de oposición, pues quizás es la esperanza, poder afianzar este gobierno paralelo que no tiene ni legalidad en la que sostenerse, por mucho que apelen a esos artículos de la Constitución, ni legitimidad, y que creo que cada vez más se está desinflando, como se vio en la concentración de ayer día 12, que tuvo presencia de muy pocas personas, y también porque están deslegitimados después de este saboteo eléctrico. Yo creo que hay mucha gente que se está dando cuenta de hasta qué punto fanático puede llegar esta gente para derrocar el chavismo, y es algo que no beneficia a nadie en Venezuela, ni siquiera a la oposición. Claro que sí, vamos a la primera pausa, Arantza, para volver y seguir conversando sobre esta situación, el testimonio de tu experiencia ya y también, por supuesto, la reflexión de lo que tiene esto de eco en América Latina, en Europa particularmente. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con Arantza Tirado desde Barcelona, España, para conversar sobre lo que pasa en este momento, la visión que hay sobre la situación concreta de Venezuela, pero desde la mirada de quien no tiene por qué alinearse con esos grandes poderes fácticos que ya sabemos cuáles son sus objetivos. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Clave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina, abordando la situación de Venezuela en un contexto particularmente interesante, porque, por ejemplo, cuando sale el New York Times a revelar, entre comillas, de lo que efectivamente ocurrió con la ayuda humanitaria, todos los medios de comunicación de América, de Europa, no han corregido, por más que el New York Times les dio una clase de periodismo, un poquito tardía, pero la dio. Y estamos con Arantza Tirado desde Barcelona. Esto que acabo de comentar, sale el New York Times, revela, entre comillas, lo que ya Telesur y otros medios, tú mismo en tus redes sociales lo has dicho. ¿Qué implica? ¿Qué explicación le damos al mundo, a la historia de que tiene que salir el New York Times a decirle al mundo, vean, perdonen, pero no quemó Maduro la ayuda humanitaria, fueron los seguidores de Guaidó? Bueno, implica dos cosas. Por un lado, la muerte del periodismo, porque me parece que hoy en día decir la verdad desde los medios que están dignamente haciendo una labor de búsqueda de la verdad, como es Telesur, y no lo digo porque esté hablando aquí en Telesur, sino porque a los hechos me remito y a la trayectoria que lleva Telesur en estos años, u otros medios, no solamente Telesur, nadie les hace caso, nadie en Europa, ¿no? Esta gente bien pensante de Europa piensa que no, bueno, Telesur tiene un sesgo pro-chavista, entonces no pueden decir la verdad, se piensan que Telesur es como ellos. Eso es por un lado, esa es la muerte del periodismo, porque el periodista tendría que ir a las fuentes y contrastarlas, y no se está haciendo. Y por otro lado, me parece que es una expresión más de una colonización mental, que necesites que venga Estados Unidos o un medio de, entre comillas, prestigio, que escriba en inglés y que presente el mundo desde los valores estadounidenses, occidentales, europeos, para creerte algo. Pues la gente que opera así me parece que todavía no se ha liberado del pensamiento colonial, que incluso puede ser un pensamiento colonial que exista entre gente europea, que necesita solo creer, o no necesita creer, sino que solamente cree a ciertas personas en función de su nacionalidad.
Claro, pero ahí vamos entonces con otra reflexión, Arantxa, porque hay un tema que es particularmente interesante para pensarlo, no digo para ejecutarlo ni nada. ¿Qué se hace entonces con los medios? ¿Qué se hace con la verdad? ¿Hasta dónde lo que tenemos que desarrollar periodistas, profesionales, académicos, actores sociales con respecto a una realidad muy concreta que es la de Venezuela? Si mienten los medios de comunicación, si los señores que veíamos, por ejemplo, ese día al señor Sebastián Piñera, al señor Iván Duque, al señor Juan Guaidó, hablando de un hecho que no ocurrió, que no fue así, que no pasó, ¿qué hacemos? Bueno, pues yo creo que recuperar las mejores tradiciones del mejor periodismo, y no lo digo yo como periodista, que no lo soy, ¿no? Pero creo que los periodistas tendrían que conectar primero con principios éticos, que son la honradez, para empezar, ¿no? Transmitir la verdad y pues presentar las dos caras de la moneda y también tener un poquito de contexto histórico y de conocimiento político, incluso legal, de lo que implica avalar ciertos posicionamientos que se están relatando y relatarlos desde una trinchera de blanquear, por decirlo así, un golpe de Estado. Eso es muy grave en términos éticos, en términos políticos, en todos los términos, porque estamos asistiendo a una guerra contra Venezuela, una guerra que también es mediática. Hay un periodista, bueno, no es periodista, es abogado, un compañero español que reside en Ecuador, que se llama Fernando Casado, que hizo un libro que es parte de su tesis doctoral, se llama Antiperiodistas, y va sobre todos estos periodistas que han tenido posiciones editoriales críticas o directamente de mentiras sobre la realidad venezolana desde hace años. Él se dedicó a entrevistarlos y de ahí hizo ese estudio, esa investigación. Y no lo dice él, o sea, esos propios periodistas están confesando sus crímenes, por decirlo así, sus crímenes periodísticos. Cuando se mezcla el interés corporativo, cuando un periodista te puede llegar a decir, como me dijo a mí un periodista del País hace años, que él, hablando de Venezuela, que él publicaba lo que él quería en el País sobre Venezuela. Y yo le dije, bueno, si no tuvieras esta opinión sobre Venezuela, seguramente no publicarías en el País. Y hay periodistas que se han creído un mito sobre su carrera, pero son incapaces de hacer un poquito de autocrítica y darse cuenta que están siendo utilizados por poderes superiores a su supuesta buena voluntad, porque habrá gente que se preste con buena voluntad y se crea que efectivamente está haciendo periodismo de investigación, yendo a mostrar una parte de la realidad. Pero ¿por qué no se preguntan que si quisieran mostrar la otra parte de la realidad, qué dirían en sus redacciones? ¿Les permitiría mostrar esa otra parte de la realidad? ¿Por qué nunca se muestra al pueblo chavista que apoya el proceso político que se da en Venezuela? Ese pueblo no tiene voz en los medios internacionales. Claro, pero ahí hay una consideración que hacer, y voy a ser de abogado del diablo. El señor Pedro Sánchez, por ejemplo, no va a ver Telesur, no va a ver las cuentas de redes sociales de la gente que apoya la revolución bolivariana y toma decisiones con su gabinete, con sus asesores, con sus cercanos colaboradores y con el PSOE, es decir, su partido, a partir de lo que lee en la prensa. Es decir, también hay una complicidad mutua. El uno recoge de la prensa y el otro le da información a la prensa para definir un orden, una matriz mediática. En Europa, particularmente en España, por ejemplo, más se sabe de Venezuela porque se ha dicho, se ha investigado, que de Portugal, por ejemplo, que atraviesa problemas. Se sabe más de lo que está pasando en este momento en Italia, de lo que está pasando en Grecia. ¿Por qué entonces en las sociedades no se abre este debate? ¿Hasta dónde las responsabilidades son mutuas? Medios, políticos, intelectuales, academia, con estos temas. Bueno, porque como decía al inicio, es parte de una estrategia donde hay diferentes actores. Yo no creo que Pedro Sánchez o cualquier presidente tome decisiones políticas basándose en lo que dice la prensa. Lo haría muy mal. Tendrá que basarse en los informes de inteligencia, en todo caso, de la gente que trabaja para el gobierno de España y que está en Caracas o en otras partes en España haciendo ese tipo de informes. Claro, ¿qué sucede? Que interesa
interesa seguir esa línea, interesa sobredimensionar los problemas que pueda haber en Venezuela. ¿Por qué? Porque se utiliza Venezuela como un objetivo de política interna. Interesa vincular a Venezuela, no solo en España, sino en México o en tantos países de América Latina, en el marco de campañas electorales, ha vinculado a Venezuela con cualquier candidato de la izquierda que surgiera para tratar de cambiar cualquier cosa, ¿no? Entonces, Venezuela está siendo utilizada como un coco, por decirlo así, como antes fue el comunismo, ahora es el bolivarianismo o el populismo bolivariano, o sea, adopta diferentes formas, y es un mensaje que hay que dar a los pueblos del mundo que se basa en decir: esto es lo que va a pasar si votan a la izquierda, que quiere trastocar, aunque sea mínimamente, la correlación de fuerzas entre capital y trabajo que existe en la actualidad. Por eso sabemos mucho más de Venezuela, sabemos entre comillas, porque en realidad no sabemos nada. En realidad lo único que tenemos son consignas, propaganda y mala información, manipulación descarada de una realidad, porque mostrar solo una parte también es manipular, aunque esa parte sea verdad, ¿no? Obviamente. Entonces, bueno, creo que también entroncando con lo primero que me preguntabas, quizás la solución sería tener unos poderes públicos, unos gobiernos que realmente fueran honrados, estuvieran por defender la verdad, comprometidos con los pueblos y legislaran, como intentó hacer el expresidente Rafael Correa, para regular los medios, que son un poder que se cree por encima del bien y del mal y que a la mínima de cambio salta como si fuera sacrosanto el derecho de la prensa a informar. Bueno, si fuera cierto que informan, sería sacrosanto, pero es que no estamos hablando de que informen, estamos hablando de que manipulan. Por tanto, eso debería ser, no sé si delito, pero cuando menos es una falta que creo que va contra el ordenamiento incluso constitucional de algunos países, intoxicar a la gente y tratar de manipularla a través de información sesgada, parcial o directamente mentiras y manipulaciones. Claro, entonces Arantxa, para cerrar entonces este programa, uno de los temas que me gustaría conversar contigo es el rol que está jugando Estados Unidos, porque acabas de mencionar una cosa que es muy importante: los gobiernos están actuando para sí, como si fuese parte de su política interna Venezuela. Los candidatos tocan el tema Venezuela para hacer campaña en contra de la izquierda, y la izquierda en algunos casos también apela a esto, toma distancia y no habla concretamente de esto. Te pregunto, para verlo en una dimensión histórica, ¿cómo va a quedar Donald Trump con respecto a Venezuela? Más de 2 meses de que un supuesto presidente se proclamaba, no ha pasado nada, ahora hay ataques al sistema eléctrico, hay intentos de sabotajes, etcétera, etcétera. ¿Cómo queda en perspectiva histórica Donald Trump con el tema Venezuela? Bueno, si logra derrocar el chavismo y lo que sigue, según ellos mismos, y lo que está trabajando el lobby anticastrista, es que siga Cuba, que siga Nicaragua, o sea, que sigan todas las experiencias de la izquierda en América Latina y reconfigurar el mapa geopolítico ya por completo a favor de los intereses de las derechas y las oligarquías estadounidenses y latinoamericanas, pues si él logra eso, le puede servir a efectos internos, donde sabemos que está muy cuestionado, que incluso está al borde de que le pudieran hacer un impeachment, aunque está por ver. Eso podría aglutinar incluso el apoyo de cierto sector demócrata que había sido muy crítico con Trump. También hay que decir otra cosa: estos gobiernos de izquierda progresistas de Europa, incluso fuerzas políticas en oposición que se creen a la hora de la verdad no tienen ningún complejo de ir de la mano del señor Donald Trump y de otras subespecies de la ultraderecha o la derecha, aquí en el caso español pues Vox y demás, y para subvertir el orden constitucional venezolano y apoyar a la oposición venezolana, ¿no? Son unas alianzas un poco curiosas. Entonces yo creo que Venezuela le sirve a Trump en términos de política interna para reforzarse, para tapar los problemas, la inestabilidad que ha tenido este gobierno, que es uno de los que más ha cambiado de secretarios y lo que serían ministros en su interior. Y bueno, y ellos lo considerarían obviamente una victoria porque supondría poner fin a una experiencia que
después de la Revolución Cubana de 1959, fue la experiencia y es la experiencia revolucionaria más importante que ha tenido el continente latinoamericano caribeño, y no solo con un impacto continental, sino con un impacto mundial, porque hay que destacar que desde Venezuela se ayudó a construir una geopolítica contrahegemónica a los intereses estadounidenses que abonó en la transición geopolítica en la que estamos insertos, porque aunque no se vea, porque es un movimiento casi tectónico, pero cada vez va más acelerado, como nos decían Arrighi y Silver hace años, las transformaciones geopolíticas y las sucesiones geopolíticas cada vez se acortan más en el tiempo y además no se resuelven de manera pacífica, se van a resolver de manera bélica. Y lo estamos viendo en el caso de Venezuela. Entonces, abortar y acabar con la revolución bolivariana sería un triunfo claramente estratégico para el imperialismo estadounidense, para la reconfiguración de su hegemonía que viene en declive y, bueno, incluso para el propio presidente Trump y, obviamente, los negocios de las petroleras estadounidenses frente a los intereses rusos y a la expansión china en América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias, coincido plenamente con eso y me atrevo a decirlo, efectivamente coincido plenamente con lo último que acabas de mencionar y solamente acotarte nuestro agradecimiento por esta reflexión compartida. Muchas gracias, Aranza. Un abrazo a la distancia, que pases muy bien. Un abrazo. Muy amable, gracias Aranza por estos comentarios y efectivamente a propósito de lo que acaba de mencionar el señor Juan Guaidó, que no tiene ninguna representación, no va a firmar ningún papel, cuando pasa por migración pasa por como cualquier otro ciudadano, no tiene pasaporte oficial de presidente, por supuesto, ha dicho en las últimas horas que él va a negociar con las petroleras estadounidenses. Ese es el destino que le espera a Venezuela si estos tipos de aventuras políticas, ya sabemos de quién y para qué, se instalan en América Latina, no solamente con Venezuela, sino con todos los pueblos que quieran de una u otra manera ser simplemente autónomos y independientes además. Eso es. Que la pasen bien. Chao, chao.